Aquella mañana de lunes, Carmen no tenía idea de que su vida daría un giro devastador cuando subiera al piso ejecutivo de la torre empresarial más imponente de la ciudad. A los 52 años, había trabajado como empleada de limpieza durante más de 2 décadas, siempre invisible para los ejecutivos que pasaban junto a ella sin siquiera notar su presencia. Carmen Morales era una mujer de estatura media, cabello gris recogido en un moño sencillo y manos curtidas por años de trabajo duro. Había criado sola a su hijo después de que su esposo muriera en un accidente laboral y desde hacía 20 años cargaba con una herida que nunca sanó la pérdida de su hija menor, Esperanza, quien desapareció cuando tenía apenas 5 años. La empresa donde trabajaba, Vázquez Corporación, era una de las más exitosas del país en el sector inmobiliario. Carmen conocía cada rincón del edificio de 30 pisos, cada oficina, cada pasillo, pero nunca había tenido razón para subir al piso ejecutivo hasta ese día, cuando la enviaron a cubrir a una compañera enferma. «Carmen, necesito que subas al piso 28», le dijo su supervisora, doña Marta. «La señora que limpia las oficinas ejecutivas está enferma y la presidenta es muy exigente con la limpieza». «Por supuesto, doña Marta. ¿Hay algo especial que deba saber?» «Solo sé discreta. La presidenta es muy joven pero muy seria. No le gusta que la interrumpan cuando está trabajando. Su nombre es Esperanza Vázquez». El nombre golpeó a Carmen como un puñetazo en el estómago. Esperanza. El mismo nombre de su hija perdida. Intentó calmarse diciéndose que era solo una coincidencia cruel del destino. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso 28, Carmen se encontró con un ambiente completamente diferente. Pisos de mármol, obras de arte costosas, muebles de diseñador. Todo irradiaba poder y dinero. La oficina de la presidenta estaba al final del pasillo. Carmen comenzó su rutina de limpieza en las oficinas menores primero, como le habían instruido. Mientras trabajaba, escuchó voces que venían de la oficina principal. «Señorita Vázquez, los contratos están listos para su firma», decía una voz masculina. «Perfecto, Roberto. Asegúrate de que todo esté en orden. No toleraremos errores en este proyecto», respondía una voz femenina, clara y autoritaria. Carmen siguió limpiando, pero algo en esa voz la inquietaba. Había algo familiar en el tono, en la cadencia. Se dijo a sí misma que era su imaginación. Alrededor de las 2 de la tarde, cuando el piso ejecutivo se quedó silencioso porque la mayoría había salido a almorzar, Carmen finalmente se dirigió a la oficina de la presidenta. La puerta estaba entreabierta y pudo ver que no había nadie adentro. Comenzó a limpiar cuidadosamente, admirando la elegancia del espacio. Había diplomas universitarios en las paredes, fotografías de proyectos arquitectónicos y una vista espectacular de la ciudad desde los ventanales. Mientras sacudía el escritorio de caoba, sus ojos se posaron en un portarretratos plateado que descansaba junto a la computadora. Lo que vio la dejó sin aliento. Era una fotografía de una niña pequeña, de aproximadamente 5 años, con cabello rizado y una sonrisa radiante. La niña llevaba un vestido azul con flores blancas, exactamente igual al vestido que Carmen le había comprado a su hija el día antes de que desapareciera. Pero no era solo el vestido lo que la impactó. Era el rostro de la niña. Esos ojos, esa sonrisa, esa pequeña cicatriz en la barbilla que había resultado de una caída de la bicicleta. Carmen tomó el portarretratos con manos temblorosas. No había duda alguna. Era Esperanza. Era su hija. ¿Qué está haciendo con esa fotografía? Carmen se sobresaltó tanto que casi dejó caer el portarretratos. Se volteó lentamente y vio a una mujer joven de unos 25 años, vestida impecablemente con un traje sastre negro, cabello perfectamente peinado y una expresión de frialdad absoluta. Pero a pesar de los años, a pesar del maquillaje profesional y la ropa cara,
Carmen reconoció inmediatamente esos ojos. Eran los mismos ojos que había visto crecer durante 5 años, los mismos que había buscado desesperadamente durante 2 décadas. «Esperanza», susurró Carmen, y el portarretrato se resbaló de sus manos temblorosas, cayendo al suelo con un ruido seco. La mujer joven frunció el ceño, su expresión endureciéndose aún más. «¿Cómo se atreve a llamarme por mi nombre? Soy la señorita Vázquez para usted». Y le pregunté qué estaba haciendo con mi fotografía personal. Carmen se agachó rápidamente para recoger el portarretratos, verificando que no se hubiera roto. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. «Perdón, señorita. No quise, es solo que... esta niña, devuelva esa fotografía inmediatamente y continúe con su trabajo», interrumpió Esperanza con voz cortante. «No está aquí para revisar mis pertenencias personales». Carmen le devolvió el portarretratos, pero no podía apartar la mirada del rostro de la mujer que tenía frente a ella. 20 años habían pasado, pero era ella, era su hija. Lo sabía con cada fibra de su ser. «Esperanza soy yo, soy tu mamá». Las palabras salieron de los labios de Carmen antes de que pudiera detenerlas. Era un susurro cargado de 20 años de dolor, esperanza y amor desesperado. Esperanza se quedó inmóvil por un momento, como si hubiera sido golpeada. Luego, su rostro se llenó de una furia fría y controlada. «¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a decir semejante disparate? Tienes una cicatriz en la barbilla», continuó Carmen, su voz quebrándose. «Te caíste de la bicicleta rosa que te regalé para tu 5º cumpleaños. Y tienes un lunar en forma de estrella en el hombro izquierdo. Y cuando eras pequeña, tenías pesadillas con monstruos debajo de la cama, y yo te cantaba a Rorró mi niño para que te durmieras». Con cada detalle que Carmen mencionaba, el rostro de Esperanza palidecía más. Su mano izquierda se movió instintivamente hacia su hombro, donde efectivamente tenía un lunar en forma de estrella. «No, no puede ser», murmuró Esperanza, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. «Te busqué durante años», continuó Carmen, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Nunca dejé de buscarte. Nunca dejé de esperar que volvieras a casa». Esperanza sacudió la cabeza violentamente. «No, usted está mintiendo. Mis padres murieron cuando yo era pequeña. Los Vázquez me adoptaron. Ellos me dieron todo: educación, oportunidades, amor. Usted es solo una empleada de limpieza tratando de inventar historias ¿para qué? ¿Para obtener dinero?». Las palabras golpearon a Carmen como bofetadas. Vio dolor en los ojos de Esperanza, pero también rechazo absoluto. «No quiero dinero, hija. Solo quiero...». «Yo no soy su hija», gritó Esperanza. «Salga de mi oficina inmediatamente, y no se atreva a acercarse a mí nunca más». Carmen retrocedió, devastada por el rechazo. Tomó su carrito de limpieza con manos temblorosas. «Esperanza, por favor, fuera». Carmen salió de la oficina con el corazón roto en 1000 pedazos. En el pasillo se apoyó contra la pared y lloró como no había llorado en años. Había encontrado a su hija después de 20 años, pero Esperanza la había rechazado completamente. Durante los días siguientes, Carmen no pudo concentrarse en nada. Sus compañeras de trabajo notaron que estaba distraída y triste, pero ella no podía explicarles lo que había pasado. ¿Quién le creería que la presidenta multimillonaria de la empresa era su hija perdida? Esperanza, por su parte, también estaba profundamente perturbada. No podía sacarse de la mente las palabras de Carmen, la forma en que había descrito detalles que nadie más podría saber. El lunar en forma de estrella, la cicatriz en la barbilla, la canción de cuna. Una semana después del encuentro, Esperanza llamó a su asistente personal. «Roberto, necesito que investigues el personal de limpieza, específicamente a una mujer llamada Carmen Morales». «Por supuesto, señorita Vázquez. ¿Hay algún problema específico?» «Solo hazlo. Quiero saber todo sobre ella, su historial laboral, su familia, todo». Durante los siguientes días,
mientras esperaba los resultados de la investigación. Esperanza se encontró observando constantemente la fotografía en su escritorio. Era la única foto que tenía de su infancia temprana. Los Vázquez le habían dicho que había sido rescatada del orfanato cuando tenía 5 años, después de que sus padres murieran en un accidente. Nunca había cuestionado esa versión. Pero ahora, los fragmentos de recuerdos que había enterrado profundamente comenzaron a emerger. Recordaba vagamente una casa pequeña, una mujer que le cantaba por las noches, un hermano mayor. Los Vázquez siempre le habían dicho que esos eran solo sueños, fantasías infantiles. El viernes por la tarde, Roberto entró a su oficina con una carpeta gruesa. Aquí está la información que solicitó sobre Carmen Morales, señorita Vázquez. Esperanza tomó la carpeta con manos ligeramente temblorosas. Déjame sola, por favor. Una vez que Roberto se fue, Esperanza abrió la carpeta. Había documentos oficiales, referencias laborales, pero lo que más le llamó la atención fue una copia de un reporte policial fechado hacía 20 años. Denuncia de menor desaparecida, Esperanza Morales Jiménez, 5 años de edad. Desapareció del Parque Central el domingo 15 de marzo. Vestía vestido azul con flores blancas. Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. La fecha coincidía exactamente con lo que ella recordaba como el día que llegó al hogar de los Vázquez. Siguió leyendo el reporte. La menor desapareció mientras jugaba en el parque con su hermano mayor, Luis Morales, de 12 años. La madre, Carmen Morales, trabajaba como empleada doméstica en el sector norte de la ciudad. Había más documentos. Fotografías del día de la desaparición. En una de ellas, Carmen aparecía 20 años más joven, sosteniendo la misma fotografía que ahora estaba en el escritorio de Esperanza, suplicando a cualquiera que hubiera visto a su hija. Esperanza cerró la carpeta y se cubrió la cara con las manos. Todo encajaba de manera horrible y perfecta. Carmen Morales era su madre verdadera, pero esto significaba que los Vázquez, las personas que había considerado sus salvadores, habían mentido. No la habían adoptado legalmente de un orfanato, habían participado en su secuestro. Esa noche, Esperanza llegó a casa completamente perturbada. La mansión Vázquez, donde había crecido, se sentía diferente ahora. Se dirigió directamente al estudio de don Fernando Vázquez, quien había sido como un padre para ella. Don Fernando era un hombre mayor, de 70 años, que había construido su imperio inmobiliario desde cero. Su esposa, doña Isabel, había muerto 5 años atrás, y desde entonces Esperanza había sido como la hija que nunca pudieron tener biológicamente. «Papá, necesito preguntarte algo», dijo Esperanza, sentándose frente a su escritorio. «Por supuesto, hija. ¿Qué pasa? Te ves perturbada». Esperanza puso la carpeta sobre el escritorio. «¿Quién soy realmente?» Don Fernando miró la carpeta sin abrirla, pero su rostro palideció inmediatamente. «¿De qué hablas, Esperanza?» «Encontré información sobre una niña llamada Esperanza Morales que desapareció hace exactamente 20 años. El mismo día que tú y mamá Isabel me trajeron a casa». Don Fernando cerró los ojos y suspiró profundamente. «Esperanza, ¿me secuestraron? ¿Toda mi vida ha sido una mentira?» El silencio de don Fernando fue respuesta suficiente. Después de un largo momento, él habló con voz quebrada. «Tu madre, doña Isabel, no podía tener hijos. Era su mayor dolor. Intentamos adoptar legalmente durante años, pero los procesos eran largos y complicados. Isabel se estaba deprimiendo cada vez más». Esperanza sintió náuseas. «Entonces, me compraron, como si fuera mercancía». «No, no fue así. Bueno, no exactamente así». Don Fernando se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Esperanza. «Había un hombre, un intermediario, nos dijo que conocía a familias muy pobres que no podían mantener a sus hijos, que estarían dispuestas a entregarlos a familias que les pudieran dar mejores oportunidades. Nos prometió que todo sería legal,
que los papeles estarían en orden. ¿Y ustedes le creyeron? Queríamos creerte. Isabel quería tanto ser madre que habría hecho cualquier cosa. Cuando te trajeron esa noche, eras tan pequeña, tan asustada. Isabel se enamoró de ti inmediatamente. Esperanza sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Sabían que había una madre buscándome desesperadamente? Don Fernando se volteó, y Esperanza vio que él también estaba llorando. Al principio no, pero cuando empezaron a aparecer noticias en la televisión sobre tu desaparición, nos dimos cuenta de lo que había pasado realmente. Y aún así me mantuvieron. Isabel ya te amaba como a su propia hija. Decía que si te devolvíamos, te separarían de nosotros, y quién sabe dónde terminarías. Pensamos que estarías mejor con nosotros. Esperanza se puso de pie bruscamente. Me robaron mi vida, me robaron a mi verdadera madre. Te dimos educación, oportunidades, amor. Me robaron mi identidad. Esperanza salió corriendo del estudio, subió a su habitación y se encerró. Durante horas lloró, no solo por la traición, sino por todo lo que había perdido. 20 años sin conocer a su verdadera madre, sin saber que tenía un hermano, sin conocer su historia real. Y también lloró por Carmen, por la forma cruel en que la había tratado, cuando todo lo que había hecho era reconocer a su hija perdida. Al día siguiente, sábado, Esperanza no pudo quedarse en la mansión. Necesitaba encontrar a Carmen, pero no sabía cómo localizarla fuera del trabajo. Decidió ir al edificio de la empresa, esperando que tal vez Carmen trabajara turnos de fin de semana. Cuando llegó, el edificio estaba prácticamente vacío, pero encontró a un guardia de seguridad que conocía a todo el personal. Carmen Morales, sí, claro que la conozco. Trabaja aquí desde hace muchos años. Es una buena mujer. ¿Necesita algo de ella? Necesito su dirección. Es urgente. El guardia dudó. No puedo dar información personal del personal, señorita Vázquez. Pero si es urgente, puedo intentar llamarla. Por favor, hágalo. Media hora después, Carmen llegó al edificio, claramente confundida por la llamada urgente. Cuando vio a Esperanza esperándola en el lobby, se detuvo en seco. «Señorita Vázquez, ¿pasó algo?» Esperanza se acercó lentamente. Carmen se veía tan frágil, tan mayor de lo que recordaba. 20 años de trabajo duro y sufrimiento habían dejado su marca. «Carmen, necesito hablar contigo. ¿Podemos ir a algún lugar privado?» Carmen asintió, aunque se veía nerviosa. Se dirigieron a una pequeña cafetería cerca del edificio. Se sentaron en una mesa del rincón, lejos de otros clientes. Esperanza no sabía cómo empezar. Finalmente, sacó la carpeta con los documentos. «Investigué lo que me dijiste la semana pasada». Carmen miró la carpeta pero no la tocó. «Tienes razón, soy Esperanza Morales. Soy tu hija». Carmen se cubrió la boca con ambas manos, los ojos llenándosele inmediatamente de lágrimas. «Esperanza, pero también necesito que sepas que yo no sabía nada. Los Vázquez me dijeron que era huérfana, que mis padres habían muerto. No sabía que tenía una madre buscándome». Carmen extendió una mano temblorosa hacia el rostro de Esperanza, pero se detuvo antes de tocarla, como si temiera que fuera solo un sueño. ¿Puedo tocarte? ¿Puedo abrazarte?» Esperanza asintió, y Carmen se levantó de su silla para abrazarla. Fue un abrazo de 20 años de dolor, de búsqueda desesperada, de amor que nunca se rindió. Ambas lloraron en silencio durante varios minutos. «Lo siento tanto», murmuró Esperanza. «Siento haberte tratado tan mal la semana pasada». «No tenías por qué saberlo, hija. No es tu culpa». Cuando finalmente se separaron, Esperanza miró a Carmen a los ojos. «Cuéntame sobre mi hermano. Luis está bien». Carmen sonrió a través de las lágrimas. «Está muy bien. Es ingeniero. Está casado y tiene 2 hijos. Nunca dejó de esperarte tampoco». Pasaron las siguientes horas hablando. Carmen le contó sobre la vida que Esperanza había perdido,
cómo Luis había crecido sintiéndose culpable por no haberla cuidado mejor en el parque, cómo ella había trabajado múltiples empleos para poder pagar investigadores privados, cómo nunca había dejado de esperar. Esperanza le contó sobre su vida con los Vázquez, la educación privilegiada, los viajes, las oportunidades, pero también la sensación constante de que algo faltaba, los sueños vagos de una familia que le habían dicho que no existía. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Carmen. Con respecto a los Vázquez, quiero decir. Esperanza suspiró. No lo sé. Don Fernando me crió, me educó, me enseñó todo lo que sé sobre negocios, pero también participó en robarme de ti. No sé cómo perdonar eso. El perdón no es para él, hija. Es para ti. El resentimiento solo te va a hacer daño. Esperanza miró a su madre con admiración. Después de todo lo que había sufrido, Carmen todavía podía hablar de perdón. ¿Cómo puedes ser tan sabia después de todo lo que pasaste? Porque pasé 20 años aprendiendo que el odio consume el alma, y porque ahora te tengo de vuelta, y eso es lo único que importa. Esa noche, Esperanza regresó a la mansión Vázquez para tener una conversación final con don Fernando. Quiero que sepas que encontré a mi verdadera familia, le dijo, y que sé toda la verdad. Don Fernando asintió tristemente. ¿Qué vas a hacer? No voy a denunciarte. Ha pasado demasiado tiempo y destruir tu vida no va a devolverme los años perdidos, pero tampoco puedo seguir viviendo aquí como si nada hubiera pasado. Esta es tu casa, Esperanza. Siempre será tu casa. No, papá, mi casa está con mi verdadera familia, pero también sé que me diste oportunidades que nunca habría tenido de otra manera. La empresa, la educación, todo eso fue real. Esperanza se acercó a don Fernando y lo abrazó. Te voy a extrañar. A pesar de todo, fuiste un buen padre para mí. Pero necesito construir una relación real con mi verdadera familia. Al día siguiente, Esperanza se mudó de la mansión. Compró una casa más pequeña, pero cómoda cerca del barrio donde vivía Carmen. No era la elegancia a la que estaba acostumbrada, pero se sentía como hogar de una manera que la mansión nunca había logrado. El reencuentro con Luis fue emotivo. Su hermano, ahora un hombre de 32 años, lloró como un niño cuando la vio. Sus hijos, una niña de 8 años y un niño de 5, se emocionaron mucho al conocer a la tía de la que habían escuchado hablar toda su vida. Siempre supimos que regresarías, le dijo Luis. Mamá nunca nos dejó perder la esperanza. Esperanza comenzó a trabajar para reconstruir su relación con Carmen. Comenzaron a tener cenas semanales, donde Carmen le contaba historias de su infancia temprana y Esperanza compartía sus experiencias en el mundo de los negocios. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dijo Esperanza una noche. Todo este tiempo he estado dirigiendo una empresa que construye casas para familias y nunca supe lo que realmente significaba tener una familia. Carmen sonrió. Ahora lo sabes. También hubo desafíos. Esperanza tuvo que aprender a relacionarse con una familia de clase trabajadora después de crecer en un ambiente de lujo. Carmen tuvo que acostumbrarse a tener una hija exitosa y poderosa después de años de imaginar que tal vez ya estaba muerta. Pero el amor fue más fuerte que las diferencias. 6 meses después del reencuentro, Esperanza tomó una decisión que sorprendió a todos. Decidió reestructurar completamente su empresa. Creó un programa de becas para hijos de empleadas domésticas y trabajadoras de limpieza, financiado con sus propias ganancias. ¿Por qué estás haciendo esto?, le preguntó Roberto, su asistente. Porque entendí que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en cuánto puedes ayudar a otros a encontrar las oportunidades que merecen. La primera beneficiaria del programa de becas fue Carmen. Esperanza insistió en pagarle los estudios para que pudiera convertirse en supervisora de personal, un trabajo que la sacaría de la limpieza después de 20 años. No necesitas hacer esto por mí, hija. No lo hago por ti, lo hago conmigo. Quiero que mi madre tenga la dignidad que siempre mereció. El día de la graduación de Carmen de su curso de supervisión, toda la familia Morales estaba presente.
Luis, su esposa, los niños y Esperanza sentada en primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie. Después de la ceremonia, mientras caminaban por el parque donde Esperanza había desaparecido 20 años atrás, Carmen le preguntó, ¿te arrepientes de algo? ¿De haber crecido con los Vázquez en lugar de conmigo? Esperanza lo pensó cuidadosamente. No me arrepiento de las oportunidades que tuve, pero sí me arrepiento de todos los momentos que perdimos juntas, todos los cumpleaños, las navidades, los logros que no pudiste celebrar conmigo. Pero ahora tenemos el resto de nuestras vidas para crear nuevos recuerdos. Sí, sonrió Esperanza. Los tenemos. Esa noche, por primera vez en 20 años, Esperanza se durmió escuchando a Carmen cantar "Arrorró mi niño" desde la habitación de al lado. Algunas canciones de cuna, pensó, nunca se olvidan, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Un año después, en el aniversario de su reencuentro, Esperanza organizó una cena familiar en su nueva casa. Estaban todos, Carmen, Luis, su familia, e incluso don Fernando, a quien Esperanza había decidido perdonar completamente. Quiero hacer un brindis, dijo Esperanza, levantando su copa, por las familias que se pierden y se encuentran, por el amor que nunca se rinde, y por las madres que nunca dejan de buscar. Todos levantaron sus copas, pero Carmen añadió, y por las hijas que encuentran el camino a casa, sin importar cuánto tiempo tome. Mientras brindaban, Esperanza miró alrededor de la mesa y supo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. No solo éxito o riqueza, sino el amor incondicional de una familia real. La empleada de limpieza y la presidenta ejecutiva ya no existían. Solo quedaban Carmen y Esperanza, madre e hija, finalmente reunidas después de un viaje de 20 años que las había llevado por caminos muy diferentes para traerlas de vuelta al lugar donde siempre habían pertenecido juntas. En los meses siguientes, la historia de su reencuentro se convirtió discretamente en leyenda dentro de la empresa. Los empleados hablaban en susurros sobre la transformación de su presidenta, quien ahora conocía por nombre a cada trabajador de limpieza y había implementado mejores condiciones laborales para todo el personal de mantenimiento. Carmen se convirtió en la supervisora más respetada de la empresa, no solo por su promoción, sino por la sabiduría que había adquirido durante décadas de trabajo honesto. Su oficina se convirtió en un lugar donde otros empleados venían a buscar consejo, sabiendo que encontrarían comprensión y apoyo. Don Fernando, por su parte, utilizó sus últimos años para establecer una fundación dedicada a reunir familias separadas, como una forma de redimir su participación en el dolor que había causado. Trabajó estrechamente con organizaciones que combatían el tráfico infantil, aportando tanto recursos financieros como su influencia política. Luis prosperó en su carrera, pero lo más importante fue que sus hijos crecieron conociendo la historia completa de su familia, aprendiendo que el amor verdadero puede superar cualquier separación y que la justicia a veces toma tiempo, pero siempre llega. La empresa Vázquez Corporación se transformó bajo el nuevo liderazgo de Esperanza, convirtiéndose en un modelo de responsabilidad social corporativa. El programa de becas se expandió para incluir no solo a hijos de empleados,